Los actuales problemas de la economía internacional empezaron en los Estados Unidos en 2008 y hay quien afirma que se trató de una crisis que demuestra la incapacidad del capitalismo del sistema de libre mercado. Hay quien advierte, sin embargo, que lo que nos demuestra la crisis económica es exactamente lo contrario, como los gobiernos fallan por no respetar precisamente el libre mercado. Se encuentra con nosotros Francisco Gil Díaz. Él ha tenido una larga trayectoria tanto en el medio académico, particularmente en el ITAM, como en el medio político. Fue secretario de Hacienda, fue también subgobernador del Banco de México. Actualmente es presidente de Avancia, una empresa de ingeniería en construcción. Francisco Gil Díaz, siempre es un orgullo tenerte aquí en este espacio. Pero déjame preguntarte, la razón por la que quería yo conversar contigo es porque he estado escuchando y ya se ha convertido en una especie de dogma que la crisis del 2008, de la cual muchos países todavía no logran salir, demostró el fracaso del sistema de libre mercado y que pues lo que hay que hacer es tomar mayores medidas de control de la economía, impedir ese libre mercado. ¿Qué opinas? Escribí un libro un capítulo en un libro en honor de Leopoldo Solís, justamente sobre ese tema, y creo que es exactamente al revés. Lo que ocurrió es que se fueron incubando medidas de política pública, principalmente en Estados Unidos, que se combinaron para producir el quebranto del sistema financiero que conocemos, con todas las secuelas y las consecuencias que tuvo. Estas medidas fueron, primero, ir fomentando de una manera bastante irresponsable, bajando, por ejemplo, los requerimientos de capital para los préstamos hipotecarios, dándoles garantías a los créditos hipotecarios, yo te diría garantías ciegas, totales, a través de dos instituciones, Fannie Mae y Freddie Mac en Estados Unidos. Pero es que el propio presidente de Estados Unidos decía que la forma de tener un desarrollo de largo plazo y de tener estabilidad en una economía era que todos fueran dueños de su casa. Esas son las políticas públicas, cuando se está incentivando algo, pero a través de subsidios, pues das lugar a que se creen burbujas. Y se combinó con muchas otras medidas, por ejemplo, la forma en cómo se titularizaron los papeles de una manera pues irrestricta, acabando los papeles otra vez en la panza de los bancos. Supuestamente esa titularización, ese mercado secundario de las hipotecas, iba a permitir una mayor eficiencia porque los bancos iban a ser los productores de las hipotecas y otros, los terceros, los fondos de pensiones, los fondos de inversión en general, iban a tener esos papeles en la panza y los bancos iban a ser los generadores de los créditos. Pero lo que sucedió es que se empaquetaron de tal forma que se volvieron irreconocibles y entonces fallaron también los supervisores, porque al volverse irreconocibles, los supervisores con mucha manga ancha permitieron que estos papeles recibieran incluso calificaciones AAA de las calificadoras y combinadas con una aseguradora, la que también de una manera ciega, una aseguradora que de alguna manera tenía un reconocimiento semioficial, pues yo te diría casi garantía de que ese papel era muy bueno, pues acabó por ese motivo sin el nombre de hipoteca, sino como un papel que estaba en el mercado secundario en la contabilidad de los bancos. De manera que cuando se vino el quebranto, cuando se vino el problema de incumplimiento en los pagos, cuando estas hipotecas, algunas se llamaban ninja, que quería decir no income, no job, no asset, no ingreso, no trabajo y sin activos. Y de todas formas se les daba la hipoteca. En esas condiciones daban hipotecas. Entonces hubo una irresponsabilidad también de los supervisores colosal. O sea, una combinación de políticas públicas que fueron las gestoras del problema y nada que ver con economía de mercado, al contrario. Entonces, si el problema fundamental fueron malas políticas públicas, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Vemos países en Europa que no han acabado de recuperarse, vemos que la economía nunca ha tenido, de hecho, ya la efervescencia que tenía con anterioridad, y esto a pesar de que estamos viendo tasas casi cero de intereses, en algunos casos cero y en algunos casos negativas.
En parte es la secuela de esa crisis. Todavía no acabamos de digerirla. Todavía hay algunos activos tóxicos circulando por ahí. En parte es que hemos ido observando a lo largo de los años una acumulación de reglas tras reglas tras reglas que están Por haciendo... ejemplo, a la banca la castigaron, pero hicieron también más difícil otorgar créditos, ¿no es así? El castigo en la banca quizás haya sido mal orientado, mal interpretado el problema. Se les está diciendo a los bancos, ya no puedes operar en el mercado de bonos secundarios, por ejemplo, le estás quitando liquidez al mercado de bonos, le estás diciendo a los bancos, tienes que separar en compartimentos distintos o de las diferentes actividades en las que estás involucrado, o de plano no las puedes realizar. De manera que están sumando reglas que no tienen relación con la gestación del problema. La gestación del problema fue crear unas bancas de desarrollo, Fannie Mae y Freddie Mac, que ahora las están sustituyendo por garantías. Hace poco leí un artículo en The Economist de cómo se está gestando otra vez un problema hipotecario, no en la banca, pero sí en las hipotecas, porque a través de garantías se están dando créditos otra vez de una manera irresponsable y se está inflando el mercado de bienes raíces. Entonces, posiblemente que al veamos... final de cuentas es el problema, cuando inyectas dinero artificial a un mercado y haces que se otorguen créditos que no se van a poder recuperar. Parece que se está gestando un fenómeno similar, no para la banca, pero sí para el presupuesto público, y eso pues tiene consecuencias porque en su momento pues tiene que subir impuestos restringiendo la actividad económica o bajando el gasto o las dos cosas. Entonces, ves una vez tras otra que políticas públicas y no la economía de mercado está gestando todo género de distorsiones y problemas en el funcionamiento de las economías. ¿Cómo se enmarca México en este punto? Tenemos una economía que no ha logrado crecer más del 2% en promedio en los últimos 25 o 30 años, esto desde mucho antes de esta crisis. Nos pegó la crisis del 2008, sobre todo en 2009, pero ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué deberíamos estar haciendo para generar una mayor tasa de crecimiento? Las reformas que ha impulsado este gobierno están bastante bien orientadas y de hecho son reformas que no nos hubiéramos imaginado posibles hace poco tiempo y ahora ya las tenemos pues instauradas y pues viendo cómo se van instrumentando. Son reformas que en el momento que sean asimiladas por la economía van a producir los cambios en productividad que se busca provoquen y que van a darnos el crecimiento que anhelamos. Pero todavía falta para que eso suceda. La energética pues está sufriendo el desplome del precio del petróleo, le está costando trabajo producir los efectos. La de telecomunicaciones pues está apenas en marcha, falta que muchas medidas. Pero está creciendo mucho la industria y además veo que están cayendo los precios, ¿no? ¿Eso es bueno? Falta lo esencial en la de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones, para que rinda verdaderamente los efectos en cobertura y en productividad, necesita de dos ingredientes. Uno, que se dé la oferta de referencia por parte de América Móvil, del preponderante. ¿En qué consiste la oferta de referencia? En que tengas acceso en tiempo, en calidad y en precio a la infraestructura. Y eso todavía no sucede, pero no sucede por mucho. El otro ingrediente troncal de la reforma es la desagregación del bucle, que no quiere decir que las señoras andan con el pelo alaciado, sino que el último acceso a las casas y a los negocios lo puedan usar los demás operadores. Eso tampoco está sucediendo. En los dos casos no estamos viendo que eso se esté instrumentando. Entonces necesitamos de medidas más eficaces, más resueltas, para que tengamos una verdadera reforma de telecomunicaciones. La reforma en papel es extraordinaria. Lo que hace falta es que se instrumente para que derivemos muchos efectos de productividad que se podrían obtener si los distintos elementos que la reforma en su exposición de motivos en su articulado contiene pudieran dar fruto.
¿Qué pasa con la reforma financiera? Estamos viendo que el crédito crece 5 veces más rápido que el Producto Interno Bruto. ¿Eso es bueno? Estamos viendo que el crédito crece, estamos viendo que lo hace de manera sana, la reforma financiera está dando resultados, lo está haciendo a tasas pues bastante razonables. Si ves las tasas en términos reales, las hipotecas que puedes contratar a plazos largos, a tasas fijas, a tasas soportables, pues yo diría que la reforma financiera está funcionando bastante bien con los bancos en una situación bastante sólida. ¿Por qué entonces México no está creciendo más que el proverbial 2%? Pues nos hace falta aterrizar las reformas, pero también nos hace falta mucho esfuerzo de desbrozar reglas a nivel municipal. Tenemos muchísimas reglas a nivel municipal que obstaculizan la creación y la operación de los negocios. Tenemos también falta de bases de datos. No tenemos bases de datos, por ejemplo, digitalizadas de los registros públicos de la propiedad. ¿Cómo puede funcionar mejor y más ampliamente el mercado hipotecario si no tienes elementos para rápidamente accesar y conocer la situación patrimonial de la persona que te está solicitando el crédito? Esa es la base del crédito hipotecario en todo el mundo. De manera que tenemos elementos todavía por trabajar y que dependen mucho de los gobiernos municipales, que no estamos viendo que den los efectos o los resultados que serían de esperar. ¿No ha fracasado entonces el modelo de mercado? ¿No hay que cambiar de modelo? Yo creo que lo que hay que hacer es instrumentar el modelo de mercado, como que no lo hemos visto todavía. O sea, México, a pesar de todo, por ejemplo, no ha tenido un modelo de mercado, no ha tenido una economía de libre mercado. Al contrario, todavía le falta eliminar mucho intervencionismo, muchas reglas, como te digo, reglas locales que impiden, obstaculizan o hacen muy lenta la iniciativa individual. Algo que hemos visto, por ejemplo, en los aceleradores de empresas que ya están floreciendo en nuestro país afortunadamente y que le están dando mucho lugar a jóvenes emprendedores, es que muchos de ellos, cuando van teniendo éxito, se van a Silicon Valley o se van a otro lugar fuera del país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hemos armado la infraestructura legal de respeto al conocimiento a través de patentes, patentes de desarrollos informáticos, de todo lo que son los programas para poderlos patentar. Porque no lo pueden hacer aquí, se van a Estados Unidos o se van a otro lado. Son cosas de la estructura jurídica que necesitamos. También dentro del aspecto jurídico, pues necesitamos juicios más confiables, más rápidos, menos costosos, porque de eso depende justamente del Estado de Derecho, que haya confianza para invertir. Necesitamos mucho más avance en la parte del sistema judicial, en su instrumentación, en su operación cotidiana, para que sientan los inversionistas que están frente a un Estado de Derecho que funciona. Francisco Gil Díaz, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.